Distinguida audiencia de estadística. En esta primera oportunidad desarrollaremos y analizaremos aspectos generales y conceptos básicos de estadística, los cuales debemos tener claros para avanzar y profundizar en tópicos necesarios y así poder realizar los posteriores análisis estadísticos de datos. Podemos preguntarnos un principio, ¿qué es estadística? Generalmente el término estadística lo asociamos intuitivamente con valores numéricos, con gráficos que indican el comportamiento de algún hecho, alguna situación, algún fenómeno o alguna circunstancia, y lo relacionamos con información obtenida que permite realizar declaraciones sobre hechos o fenómenos, incluso algunas especulaciones. Realmente la estadística tiene que ver con grandes cantidades de números, con cifras, con montones de información, generalmente numérica, sin dejar de lado información de tipo en forma de cualidades y atributos que también se deben procesar, organizar y sistematizar para ser presentadas a las respectivas audiencias. Quizás con lo que más se asocia la estadística es con gráficos y tablas. Efectivamente, los gráficos y tablas son las formas más usadas por la estadística para presentar resultados de estudios e indagaciones en las que se ha recolectado información acerca de un hecho o fenómeno. Este es el recurso que mayoritariamente se utiliza. La gran mayoría de personas de cualquier comunidad hacen uso del término probabilidad para referirse a las posibilidades de que ocurra o no ocurra cualquier hecho o que simplemente se presente una situación en particular. Por eso, la probabilidad, sin ser absolutamente estadística, es un área del saber que colabora y que presta ayuda a la estadística. Como consecuencia de lo vertiginoso que fluye la información a través de los diversos medios comunicacionales y apoyados por la novedosa tecnología emergente, la sociedad actual ha generado una cultura de especulación al inferir sobre infinidad de realidades, como el caso de la aspirina, en cualquier campo del conocimiento, y tales afirmaciones se sustentan en resultados de investigaciones. Por ello, inferir sobre el comportamiento a futuro hace parte de la estadística. En estas cuatro caricaturas observamos entonces la manipulación de gran cantidad de números con lo que se asocia la estadística, los gráficos, cuadros y tablas, que es con lo que más se asocia, la probabilidad que sirve de enlace y la inferencia que se hace sobre hechos o fenómenos que ocurren. ¿Por qué estudiar estadística? En primer lugar, pues, muchas y diversas razones, pero si vamos a la naturaleza de esta disciplina, podemos afirmar que casi en la totalidad de los fenómenos, en los hechos o situaciones que se presentan en la realidad, es factible encontrar información que se pueda cuantificar, o por lo menos que se pueda codificar. En segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, y por la forma en que se muestran a las audiencias los resultados del estudio de hechos, de fenómenos o investigaciones, que es a través de gráficos, tablas y cuadros, es necesario tener conocimientos de estadística, puesto que es determinante y hasta necesario para poder no solo entender lo que nos muestran esos gráficos y esas tablas, sino para poder realizar análisis propios que deriven en interpretaciones y conclusiones propias. En tercer lugar, los seres humanos diaria y constantemente tomamos decisiones de cualquier naturaleza y de cualquier índole, de modo que cuando valoramos algo intrínseca o extrínsecamente, los juicios a tomar para poder decidir en muchos casos, aunque no sea de manera explícita, recurrimos a conocimientos de estadística. También para poder obtener conocimiento de realidades sociales sobre las cuales especulamos, es decir, sobre las cuales hacemos afirmaciones que pueden ser ciertas o falsas. Para esto es necesario verificarlas, y esto se logra a través de investigaciones sistemáticas que se fundamentan en principios estadísticos. También, de acuerdo a su naturaleza, solo se pueden realizar investigaciones en forma cualitativa o en forma cuantitativa, y esta última, la cuantitativa,
es la que se apoya en el método científico, de tal manera que esa estructura que rige los métodos estadísticos son los que le dan vida a esa investigación cuantitativa. Además, si la investigación es de naturaleza cualitativa, no implica esto que no se pueda recurrir a la estadística, puesto que muchas investigaciones de naturaleza cualitativa apoyan sus conclusiones en aspectos estadísticos, como cuadros, tablas y gráficos, y más aún si se trata de considerar la complementariedad de las metodologías, de estos dos casos que son la metodología cualitativa y la metodología cuantitativa. En resumen, pues, por estas razones tienen cierto peso y por otras que no podemos colocar acá por espacio, es que se necesita conocer estadística, pero básicamente para poder investigar, sobre todo la última parte que tiene que ver con el método científico, siendo la estadística el alma de ese método científico. Veamos una pequeña reseña histórica. En primer lugar, son las diversas civilizaciones antiguas a las que se le atribuye el origen de la estadística, como las que pueden leer en esta diapositiva. Se afirma que su origen data a comienzos de la historia. De hecho, no existe una postura única. Son varias civilizaciones, como lo leen acá, a los que se le atribuye las primeras manifestaciones de estadística. Pero si vamos más atrás, incluso si se consideran las primeras manifestaciones estadísticas a los censos o registros de personas, bienes u objetos, pues podríamos remontarnos al hombre de las cavernas, ya que éste también pintaba y marcaba en el interior de las cuevas animales, y esto vendría a ser un registro. Entonces no existe un criterio único sobre el origen de la estadística. En cuanto a las manifestaciones estadísticas, sí se converge en considerar que los censos de población que realizaban los estados que formados por sociedades, con fines tributarios y con fines militares y sociales, para recabar información sobre producción agrícola básicamente, esa va a ser la actividad que la mayoría de los estudiosos consideran como las primeras actividades que caracterizan la estadística. En este orden de ideas, se considera a la civilización romana como una excelente organizadora política, lo que implica que se le considere como la que mejor empleó recursos estadísticos. Ya con el transcurrir del tiempo, al desarrollarse la matemática en lo que respecta al cálculo de probabilidades, es lo que deriva en el surgimiento de las corrientes estadísticas. Queda entonces de parte de ustedes complementar con alguna fuente o referencia que profundice un poco más sobre la historia de la estadística. Pero vale la pena recalcar que, de acuerdo a la información que posea el que escribe, el historiador, y de acuerdo al área en el cual se desempeñe, pues colocará como puntos de referencia en la historia lo que más le conviene o lo que más ha resaltado en su área. Si la historia la escribe una persona formada en el campo de la medicina, colocará hechos relevantes en el campo de la medicina. Si la escribe un matemático, lo hará colocando como referencia o referentes algunos hechos matemáticos. Si lo escribe un economista, pues también colocará lo que es la parte de la economía. Revisemos el origen conceptual de la estadística. Como ya destacamos, los censos de población y bienes son lo que se considera como las primeras manifestaciones estadísticas. Y como en estas actividades primordialmente se detallan y describen hechos, esta se relaciona con la estadística descriptiva, en la cual se presentan resultados en forma de resúmenes, en forma de tablas, cuadros y gráficas. Posteriormente, en este origen histórico conceptual, tenemos que el auge de los juegos de azar, al crearse incertidumbre en la población sobre los resultados de apuestas, deriva en la ansiedad por conocer de antemano las posibilidades de ganar o perder. Los estudiosos, a finales del siglo XVII, promulgan la teoría de probabilidad. Por eso se le asocia a la probabilidad con los juegos de azar. La importancia de la probabilidad en estadística radica en que aporta la estructura de los modelos matemáticos que explican y sustentan el comportamiento de los hechos o fenómenos estudiados. Ya con el avance cognitivo de las civilizaciones,
surge el conocimiento inductivo, el cual parte de la descripción de los hechos, sustentado por la probabilidad, para poder predecir e inferir sobre comportamientos generales, es decir, sobre poblaciones generales. De este modo, surge la estadística inferencial, la cual a partir de la observación, del análisis e interpretación de muestras, logra inferir o predecir el comportamiento en las poblaciones, o en todo caso, verificar especulaciones que se hacen sobre las poblaciones. Ya vemos acá en esta presentación cómo vamos hablando de estadística descriptiva y de estadística inferencial, y entre ellas la teoría de probabilidad. Definir estadística, habría que tomar en cuenta algunos aspectos. En la literatura especializada, pudiera decirse que infinidad de autores han definido y conceptualizado el término estadística, y esto lo han hecho desde diversos enfoques, ya sea por el área del saber donde se ubican estos autores, como generalmente son la matemática, la administración, la economía, la biología, la medicina, la agronomía, la psicología, las ciencias actuariales o las ciencias sociales, entre otras muchas. O ya sea también por el alcance y uso de la estadística al considerársele por unos como ciencia y por otros como método, un método que apoya a las ciencias. Otros también la consideran como una parte de la matemática. Pero en lo que sí se converge es en que la estadística procesa volúmenes de información y datos sobre hechos y fenómenos para organizarlos, clasificarlos, analizarlos, interpretarlos, presentar resultados y a partir de estos últimos resultados, si es el caso, realizar inferencias con finalidad de tomar decisiones. Bien, por todo esto, mostraremos a continuación algunas definiciones de estadística que contienen algunos aspectos de los que he hecho referencia. Por ejemplo, Ardila define la estadística como un conjunto de métodos, técnicas y herramientas que se utilizan para la recolección, procesamiento, análisis e interpretación de datos o información. Este autor lo define como conjunto de métodos, técnicas y herramientas, es decir, como soporte para la investigación o para alguna ciencia. Por su parte, Bacchini opina que la estadística aplica el método científico con el fin de medir la incertidumbre de los fenómenos aleatorios. El objetivo principal es analizar datos numéricos para obtener conclusiones que permitan tomar decisiones racionales. Este autor no la define, sino que dice que aplica el método científico, coloca como base, como estructura, el método científico. Núñez explica que la estadística es una disciplina científica que observa la realidad, construye datos cuantitativos, los analiza y ofrece conclusiones numéricas confiables. Ya este autor la define como una disciplina científica. En cambio, Vargas y Camargo consideran la estadística como una rama de la matemática que se encarga de la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de una muestra de datos que han sido tomados de una población. Ya estos autores consideran la estadística como una rama de la matemática. En lo que respecta a Johnson y Kuby, afirman que la estadística es el lenguaje universal de la ciencia y la definen como una ciencia que se ocupa de recolectar, describir e interpretar datos. Ya para estos dos autores, la estadística es una ciencia. Y en este mismo orden de ideas, los autores Lynn, Marshall y Mason también expresan que la estadística es la ciencia que se ocupa de recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos para ayudar a una toma de decisiones más efectiva. Vemos entonces, en resumen, que desde diversos aspectos se pretende definir lo que es la estadística. Lo que sí queda claro es que en cualquiera de estas definiciones se maneja el concepto o se maneja que el proceso que se da en estadística es la recolección de datos para su tratamiento
y la posterior presentación de resultados. Por lo tanto, pueden observar que existen varios enfoques al momento de definir estadística, pero el consenso general es que trata datos para procesarlos y presentar información. En virtud de todo esto, el autor, junto con la profesora Milvia, han realizado un gran esquema para definir la estadística. A continuación mostramos un esquema propio sobre el concepto de estadística, el cual recopila aportes comunes y determinantes de las definiciones que existen en la literatura especializada. Para no entrar en detalle en el dilema conceptual de que si la estadística es ciencia o método, vamos a considerar ambos. Es decir, podemos considerarla como ciencia o podemos considerarla como método. Pero sí vamos a estar de acuerdo en que ya sea ciencia o sea método, lo que hace es estudiar fenómenos o hechos de cualquier naturaleza cuya finalidad es recolectar, clasificar, organizar, analizar e interpretar información y datos, que por generalmente es numérica, para poder presentar los resultados sobre ese hecho o fenómeno en forma de un discurso, de resúmenes, de cuadros, tablas o gráficas, y que dichos resultados sirvan de apoyo o sean punto de partida para realizar inferencia estadística, para realizar predicciones o verificaciones que faciliten la posterior toma de decisiones. Se trata entonces de una conceptualización amplia que abarca los diversos procesos en los que interviene la estadística como tal. Y podemos hablar de que hasta la parte de presentar la información en forma de cuadros, tablas o resúmenes, estaríamos hablando de estadística descriptiva. Y ya si se llega hasta la parte de inferencia, estaríamos hablando de estadística inferencial. Como colofón de lo anterior, y siguiendo con las definiciones de estadística, con la pretensión de ir analizando los procesos estadísticos que suelen darse, tenemos que se puede partir afirmando que la estadística es la ciencia que se encarga de la sistematización, recolección, organización y la presentación de datos acerca de fenómenos que presentan variabilidad e incertidumbre para su estudio. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto a la variabilidad, que lo resultante de un hecho es producto del análisis de ciertas variables que se dan en ese fenómeno, y que por ende los datos que se obtienen son de esas variables, pues precisamente variados, y existe una dispersión entre ellos, presenta diversos valores. Por su parte, la incertidumbre se refiere o tiene que ver con la expectativa que se crea cuando se tiene que analizar variables en cuanto a lo predecible o no de los datos resultantes. En todo caso, la meta de presentar resultados, cuando la estadística abarca hasta este proceso, se entiende que se trata de estadística descriptiva. Posterior a esto, se dan procesos que conducen a producir y deducir leyes que rigen el comportamiento de dichos fenómenos. Es decir, se plantean modelos matemáticos que generalizan la relación y comportamiento de las variables que caracterizan al hecho o fenómeno estudiado, siendo esto precisamente lo que le da cabida a la probabilidad. Por ello, para la gran mayoría de estudiosos, la probabilidad es una rama de la matemática que sirve de apoyo a la estadística. Los dos grandes procesos descritos anteriormente, a su vez, constituyen la plataforma para que en estadística se pueda predecir comportamientos de variables a futuro, o se pueda verificar especulaciones sobre fenómenos o hechos. Esto constituye la estadística inferencial, puesto que, como se le puede leer, la inferencia estadística permite predecir sobre poblaciones y obtener conclusiones para la toma de decisiones. Aquí vemos nuevamente la estadística descriptiva, la estadística inferencial y la probabilidad como referente entre ellos. En esta gran definición se puede apreciar entonces lo que se conoce como tipos de estadística, que algunos estudiosos la referencian como ramas de la estadística. Veamos entonces las ramas de la estadística. En función de la gran definición anterior,
se puede afirmar que la estadística tiene tres ramas, como lo son la descriptiva, la inferencial y la probabilidad. La rama descriptiva es la que organiza, resume, analiza datos para presentar la información que en su estado natural es compleja. La rama inferencial es la que estudia y analiza muestras para inferir comportamientos de la población. Y la probabilidad aporta el modelo matemático a partir de la incertidumbre que produce el azar. Como ejemplo de estadística descriptiva, se puede mencionar estudios donde se requiera describir costos promedios, niveles de producción, fluctuaciones de bolsa de valores, uso de estrategias para evaluar aprendizajes, reacciones a medicamentos, entre una infinidad más de posibilidades. Ejemplos de estadística inferencial se tiene estimación de ganancias o pérdidas en un periodo, estimaciones de producción, estimaciones de tiempo de recuperación ante el suministro de un medicamento, estimación del rendimiento académico, predecir tasas inflacionarias, predecir resultados electorales, probar diferencias entre líneas de producción en una empresa, probar diferencias en dosis de medicamentos proporcionados, probar diferencias entre métodos de enseñanza y otras posibilidades. Por su parte, ejemplos de probabilidad pudiera ser modelos matemáticos de la vida útil de un artefacto eléctrico, podría ser una nevera o una bombilla, valor esperado en los juegos de azar, que más adelante veremos que es una esperanza matemática, modelos de riesgo a pagar siniestros por parte de una compañía aseguradora, modelo matemático que explique la relación entre el rendimiento estudiantil con otras variables como el nivel socioeconómico, horas dedicadas a internet, dedicación de los padres, y entre otros ejemplos. Nuevamente en esta presentación se pueden ir evidenciando los tipos de estadística, como es la parte descriptiva, la inferencial y la probabilidad como de transición entre ellas, como un enlace. Tenemos entonces la clasificación de la estadística. De acuerdo a lo desarrollado en las últimas diapositivas y de acuerdo a la opinión generalizada de los estudiosos e investigadores en esta disciplina, se concluye que la estadística se clasifica en dos tipos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Y como se ha explicado anteriormente, la estadística descriptiva se ocupa, luego de la recolección de los datos, de clasificar estos datos, de organizarlos, de resumirlos, analizarlos e interpretarlos para presentar resultados. Es decir, son métodos para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. Por su parte, la estadística inferencial se apoya en la descriptiva para predecir, inferir o verificar comportamientos generales que le faciliten tomar decisiones. Es decir, son métodos utilizados para conocer características de una población basándose en el análisis de una muestra o población. Es decir, que a partir de la estadística descriptiva, con los datos que se obtienen en la parte descriptiva, se puede inferir sobre los datos de una población. Hasta este punto hemos analizado aspectos básicos sobre lo que es la estadística y los procesos que abarca. En la siguiente presentación analizaremos lo referente a la estadística e investigación. Gracias por la atención.